Si hay alguno aquí que no estuvo durante la semana, vuelvo y repito, de verdad, hermanos, que para mí ha sido un placer el hecho de que se me haya invitado a participar de estas conferencias. Por un lado, he podido conocer hermanos en Cristo que no conocía antes, he vuelto a ver hermanos que hacía mucho que no veía, pero sobre todas las cosas, el hecho de que me den el privilegio de poder predicar el Evangelio de Cristo, ya eso de por sí es inmensamente grande. Nosotros no somos para nada dignos de que el Señor use a un ser humano para poder proclamar el glorioso evangelio de nuestro glorioso y extraordinario Salvador. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que se complazca en venir en medio nuestro y abrir nuestros ojos para que nosotros podamos ver más claramente la belleza, la grandeza de nuestro hermoso Salvador. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias porque ciertamente nos has ayudado hasta aquí. Gracias, Padre, por haber respondido las oraciones que por meses te hemos estado haciendo por estos días. Pero, Señor, aún no acaba este tiempo y nosotros queremos más de ti. Hemos gustado de tu presencia, hemos gustado de tu palabra, hemos gustado del Evangelio, pero no por eso, Señor, estamos llenos. Más bien estamos hambrientos de poder tener más de tu palabra, de poder tener más de tu Evangelio y sobre todo, Señor, de poder tener más de Cristo. Ayúdanos en esta hora, porque te lo suplicamos en su nombre y para su gloria. Amén. Amén. Si hay algo de lo que yo estoy completamente seguro, es que todos los que están aquí en este salón, en esta mañana, desean ser felices. Ese es un anhelo universal. Esa es la motivación que nos lleva a levantarnos por las mañanas, es la que pone en movimiento nuestras vidas. Todo lo que tú haces, todo lo que tú dejas de hacer, lo haces o lo dejas de hacer movido por ese anhelo. Blaise Pascal, un pensador francés, dijo una vez: todos los hombres buscan la felicidad, no hay excepciones, aunque empleen modos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos, visto de diferente manera. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminado hacia este objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aun de aquellos que se ahorcan, dice Pascal. Una persona que se quita la vida lo hace porque cree que estará mejor muerto que vivo. Extrañamente, mis hermanos, aunque todas las personas van detrás de la felicidad, lo cierto es que en este mundo hay mucha gente desgraciada. Hay mucha gente desdichada. Y aún aquellos que en algún momento experimentan gozo y alegría, en algún momento se van a dar cuenta que ese gozo y esa alegría no dura por mucho tiempo. A la luz de esa realidad, deberíamos llegar a una de dos conclusiones: o la felicidad no existe, o los hombres están muy confundidos con respecto a lo que significa ser feliz y cómo podemos llegar a serlo. Y en la mañana de hoy quisiera exponer el texto que leyó nuestro hermano Mario al principio. Es un pasaje de los Evangelios que tiene mucho que enseñarnos acerca del tema de la felicidad. Mateo capítulo 10. Evangelio de Mateo capítulo 10, pero vamos a leer esta vez los versículos 34 al 39. El hermano Mario leyó el pasaje paralelo en Lucas, nosotros vamos a leer el pasaje paralelo en Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39, dice así la palabra de Dios: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí
no es digno de mí. Y aquí está el pasaje en el que quiero concentrarme en esta mañana. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mis hermanos, no hay que saber griego ni ser un pensador muy profundo para entender la declaración de Cristo en el versículo 39. Si tú quieres salvar tu vida, tienes que perderla. Eso es básicamente lo que el Señor nos está enseñando aquí. Por eso yo he titulado el mensaje de hoy, la ley de ganar perdiendo. La ley de ganar perdiendo. Por paradójico que esto suene, debemos perder la vida para ganar la vida. Y es esa paradoja o aparente contradicción la que yo quiero explicar en la mañana de hoy. Y veremos básicamente dos cosas. En primer lugar, en qué sentido debemos perder la vida. Y en segundo lugar, vamos a ver en qué sentido vamos a ganar la vida cuando la perdamos. Así que empecemos en primer lugar respondiendo la pregunta, ¿en qué sentido es que nosotros debemos perder la vida? Ahora, mis hermanos, si nosotros pensamos en esto detenidamente, en este principio de ganar perdiendo, vamos a ver que es un principio bastante común en el mundo en que nosotros vivimos. Imagínate un hombre de cierta posición económica que va a una joyería, quiere comprarle un anillo de diamantes a su esposa, y es un hombre que tiene bastantes posibilidades económicas. Pero resulta que toda la mercancía de la joyería está en liquidación. Y el joyero le muestra un anillo que normalmente vale unos $10,000 y se lo están ofreciendo en $3,500. Si el individuo sabe de joyas, él verá que ese anillo que le están ofreciendo cuesta casi el triple de lo que le están pidiendo. Así que él no va a tener ningún reparo en perder los $3,500 para poder ganar el anillo, porque él sabe que va a adquirir algo mucho más valioso. Otro ejemplo. Imagínate una persona de clase media, media baja, que tiene deseos de comprar su casa, tener su casa propia. Y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, logra ahorrar $250,000. Y por fin encuentra la casa apropiada, en el lugar apropiado, en el precio apropiado. Y cuando está a punto de comprar la casa, descubre que tiene una enfermedad mortal y que va a tener que someterse a un tratamiento que cuesta exactamente $250,000. Si este hombre aprecia su vida, él va a tener que perder los $250,000 para poder ganar la casa. En ambos casos se aplica la ley de ganar perdiendo. Si el esposo que va a la joyería no quiere perder los $3,500, él va a perder el anillo. Y si este otro hombre que quiere comprar la casa no quiere perder la casa, va a perder la vida. Ahora, hermanos, estas dos ilustraciones simplemente demuestran que el principio de ganar perdiendo es bastante común en el mundo en que vivimos. Pero, estos dos ejemplos en realidad no encajan del todo con la enseñanza del texto que vamos a exponer. Porque Jesús no está hablando aquí de una especie de transacción comercial. Si tú me das tu vida, yo te voy a dar la salvación. Porque de tratarse de algo así, entonces Cristo estaría enseñando salvación por obras. Y eso contradice completamente lo que la Escritura enseña con respecto a la salvación. Pablo dice claramente en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la salvación no se adquiere, no se obtiene en base a sacrificios personales, se obtiene por creer en Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años, muriendo por nuestros pecados. Como yo decía en una de las exposiciones que dimos esta semana, la salvación es por obras, pero no es por la obra tuya, es por la obra de Él. Él hizo todo lo que era necesario para salvarnos. Y nosotros tenemos simplemente que aceptar
esa salvación, abrazar esa salvación y abrazar a Cristo por medio de la fe. Así que si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, debo decirte que no importa lo que hagas, no importa lo que dejes de hacer, tú nunca serás merecedor de que Dios te reciba en su presencia para tener contigo comunión por los siglos de los siglos. Así que no es una transacción comercial la que Jesús está planteando aquí, sino la realidad de que seguirlo a Él implica una lealtad que se opone radicalmente a nuestro orgullo y a nuestro egocentrismo. El seguir a Cristo implica una lealtad que se opone radicalmente a nuestro orgullo y a nuestro egocentrismo. Mis hermanos, ¿saben por qué muchas personas rechazan el cristianismo? Ellos pueden poner muchas objeciones, aún de tipo intelectual, pero la razón por la que las personas rechazan el cristianismo, por supuesto me refiero al verdadero cristianismo, es porque venir a ser cristiano significa, en primer lugar, dejar de confiar en uno mismo, dejar de confiar en tu decencia, dejar de confiar en tu moral, dejar de confiar en tu religión, dejar de confiar en tus buenas obras y confiar únicamente en Cristo y en su obra redentora. En otras palabras, creer en Cristo implica el reconocimiento de que yo no soy la gran persona que toda la vida yo he creído ser. Ese es el problema. Sino que soy un pecador merecedor del juicio de Dios. Mi amigo, yo no sé si tú estás aquí en esta mañana y tú profesas ser cristiano, pero es mi deber decirte con la autoridad de la palabra de Dios que si tú nunca te has visto a ti mismo como una persona merecedora del infierno, tú no eres cristiano. No importa si te bautizaste en una iglesia, es más, puedes ser hasta diácono o líder de una iglesia. Si tú nunca te has visto a ti mismo como una persona tan pecadora que mereces justamente la condenación del infierno, tú no eres cristiano. Pero no solamente eso. Venir a ser cristiano también implica dejar a un lado tus valores, tus intereses, tus deseos, tus anhelos, para abrazar los valores, los intereses, los anhelos, la voluntad y deseos de Él. Se trata de un cambio radical en el curso de tu existencia. Confiar en Jesús es confiar en Jesús. Suena muy elemental, ¿verdad? Confiar en Jesús es confiar en Jesús y en nadie más, ni siquiera en ti mismo. Seguir a Jesús es seguir a Jesús y a nadie más. Cristo dice claramente que sus ovejas oyen su voz y no seguirán la voz de los extraños. En estos días conocí a un señor que estuvo en República Dominicana dando una conferencia, y él decía que él tenía un amigo que tenía un perro entrenado. Yo no entiendo por qué razón este perro fue entrenado para matar. Él pertenece a un comando especial y el perro está entrenado para matar. Y le decía él a su amigo, me encantaría ver al perro por lo menos haciendo algo, verlo en acción, no matando a nadie, pero verlo más o menos quizá como un muñeco o algo. Y el amigo le decía, créeme, tú no quieres ver eso. Tú no quieres ver eso. Y luego el amigo le preguntó, ¿y qué si yo digo la palabra que tú le dices para que el perro ataque? Y el amigo le dijo, él no va a atacar a nadie, porque él fue entrenado a seguir solamente mi voz. Él no va a atacar a menos que yo le dé la orden. Bueno, mis hermanos, Cristo dice en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y no seguirán la voz de los extraños. Seguir a Cristo es seguir a Cristo. Por eso el Señor dice en Lucas capítulo 10, el texto que leyó Mario, 14, 33, el texto que leyó el hermano Mario al principio, si pues, cualquiera pues que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Tú oíste eso? Eso no es lo que se predica mucho en las iglesias en el día de hoy. Cualquiera pues que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Significa eso que para seguir a Jesús debemos venderlo todo y repartirlo a los pobres? No, pero sí significa renunciar a todo.
Es interesante cómo en Lucas capítulo 19 se nos narra la historia de Zaqueo y dice que cuando Zaqueo se convirtió, él prometió dar la mitad de sus bienes a los pobres. Él no dio todo lo que tenía, pero renunció a todo lo que tenía. En el momento en que Zaqueo se convirtió, el dinero dejó de ser su Dios. Por eso pudo hacer ese desprendimiento. Una persona que tiene el dinero como un ídolo no pudiera hacer lo que Zaqueo hizo. Así que el punto no está en darlo todo, es en renunciar a todo. John Piper dice, renunciar a todo lo que usted tiene no siempre significa la venta de todo, pero renunciar a todo significa que todo lo que tenemos está totalmente a la disposición de Jesús para los fines que le agraden y que nunca se opongan en el camino de la obediencia radical a su mandamiento de amor. En otras palabras, yo tengo que amar y en el amor probablemente voy a tener que desprenderme de mis bienes. El que sigue a Jesús está dispuesto a hacer eso. Eso es lo que Jesús demanda de aquellos que desean seguirle a Él. Mis amados hermanos, se trata de una lealtad tal que no permite ningún tipo de rivalidad. Ni siquiera el rival de tu propio yo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay que tomar la cruz. Y déjenme aclararles, porque esto es algo que se oye mucho cuando se habla de la cruz, que cuando Cristo dice aquí, toma tu cruz, Él no está haciendo referencia a ningún tipo de aflicción personal, como una enfermedad, un marido necio, una esposa necia, un hijo malcriado, un problema económico. La gente dice, mi marido es mi cruz. No, esa no es tu cruz. No es de esa cruz que el Señor está hablando aquí. La cruz de la que Cristo está hablando aquí es el instrumento donde debemos darle muerte a nuestro orgullo y a nuestro egoísmo. Es de esa cruz que Cristo está hablando aquí. Lo que eso implica en la práctica es que cuando los intereses tuyos se interpongan con los intereses de Jesús, tú vas a poner los intereses de Jesús por encima de los tuyos. Es de esa cruz. Y lo mismo vamos a hacer con nuestros valores, lo mismo vamos a hacer con nuestros deseos, con nuestras decisiones, con nuestros bienes, con toda nuestra vida. La gente que me conoce saben que uno de mis héroes en la fe es el Dr. Martin Lloyd-Jones. Yo soy fanático de Martin Lloyd-Jones, me encantan los sermones de Martin Lloyd-Jones. Yo creo que es la persona que más me ha influenciado en mi vida personal y en mi vida ministerial. En estos días tuve el privilegio de darlas en una escuela dominical de nuestra iglesia, la biografía de Martin Lloyd-Jones, y definitivamente fue un hombre excepcional. Martin Lloyd-Jones a los 21 años de edad ya estaba graduado de cirujano. Y el médico de la corona, el médico real, lo tomó a los 21 años como asistente de él. Era un hombre excepcional. Thomas Horder, el médico de la corona, decía que él no conocía una persona más aguda, más inteligente que Martin Lloyd-Jones a los 21 años de edad. Pero cuando este hombre sintió el llamado de Dios a ministrar la palabra de Dios en un lugar pobre de Gales, despreció completamente todos los privilegios que tenía, despreció completamente esta carrera que podía hacerlo rico millonario por venir a ser pastor y ministro del evangelio, y fue uno de los hombres que más impactó el evangelicalismo en el siglo XX. Ahora yo me pregunto, hermanos, ¿por qué un hombre como Martin Lloyd-Jones estuvo dispuesto a dejar a un lado su carrera de medicina, en la que muy probablemente habría ganado mucho dinero y mucho prestigio, para irse a ministrar en un poblado pobre y poco educado en Gales? ¿Por qué? ¿Por qué su prometida Bethan, que también era médico, cuando Martin Lloyd-Jones le planteó la posibilidad de dejar la medicina para irse al ministerio, ella no tuvo ningún reparo? Hermanos, ¿por qué? El Señor no le pide a todos los médicos cristianos que dejen su carrera, ni a los arquitectos cristianos, ni a los abogados cristianos. El Señor no pide eso, pero todo médico cristiano, todo arquitecto cristiano, todo abogado cristiano, todo lo que sea cristiano,
Debe estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cualquiera que ésta sea. Es en ese sentido, mis amados hermanos, que nosotros debemos perder la vida. Perder la vida. Mi amado hermano, mi amada hermana, el llamado de Cristo a cada uno de nosotros es simple y llanamente a que perdamos la vida. A que estemos dispuestos a seguirlo a Él, no importa el costo, porque un costo habrá. La salvación es gratis, pero hay un precio por seguir a Cristo. La salvación a Él le costó todo, pero hay un precio por seguir a Cristo, eso tenlo por seguro. Escuchen otra vez lo que el Señor dice en este pasaje de Mateo 10, versículo 34. Vamos a leer desde el versículo 21 y luego saltaremos al 34. Dice: el hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¡Wow! Estas palabras aún hoy suenan duras y suenan radicales, pero créanme, en el tiempo del Señor Jesucristo, estas fueron palabras muy radicales. Hay un libro que está de moda, y yo me alegro que esté de moda porque es un buen libro, se llama Radical, de David Platt. Pero hermanos, la palabra radical, para aplicársela al cristianismo, no se la inventó David Platt. Él no se inventó el cristianismo radical. Cristo demanda un cristianismo radical. Cristo es radical. El concepto de unidad familiar que se tenía en los días del Señor y que todavía se tiene en algunos países, sobre todo en Medio Oriente, es muy distinto al que se suele tener hoy en nuestra sociedad occidental. De hecho, por irónico que parezca, es esa misma perspectiva de la familia, de esa unidad familiar, que termina produciendo el tipo de persecución que el Señor está describiendo aquí. Donald Carson dice: en sociedades que tienen unidades sociales muy estrechas, se considera una ofensa tremenda hacer algo que avergüence a toda la familia. Por ejemplo, en algunos países islámicos, el miembro de una familia que se convierta al cristianismo acarrea vergüenza sobre todos los demás y por lo tanto corre serio peligro de que su propia familia lo mate. Su propia familia. Y ejemplos de esos hay sin número. Ese sentido de vergüenza y de traición no siempre se manifiesta en una forma tan radical, pero créanme hermanos, eso es algo que es latente aún hoy día en ciertos países y en ciertos círculos religiosos. Yo leí recientemente de un estudiante universitario canadiense que era judío, se convirtió al cristianismo y sus padres no solo lo desheredaron, ellos celebraron un funeral en su nombre, para mostrar de la manera más clara posible que ellos estaban renegando de él. Por supuesto, no todas las familias tienen ese tipo de reacción cuando se convierten al Señor. Pero Cristo quiere que sus seguidores potenciales sepan que ellos tienen que estar dispuestos a poner a su familia en un plano muy secundario con respecto a Él. Por eso Él dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que ama hermanos o hermanas más que a mí no es digno de mí. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, a los 18, casi a los 18 años, yo no recuerdo que mis padres me hayan pegado muchas, me hayan disciplinado mucho. Nosotros decimos pelas, yo no sé cómo lo dicen aquí, pero disciplinar con golpe físico. A mí nunca me dieron mucho golpe cuando yo no era creyente, y después menos. Sin embargo, cuando yo me convertí al Señor, en un momento que estaba hablándole a mi madre acerca del Evangelio y retando sus creencias, ella me dijo: si sigues hablándome de ese tema, te voy a dar una bofetada. Y lo decía en serio. Lo decía en serio.
Mi hermano mayor, que gracias al Señor hoy es cristiano, cuando yo me convertí me llamó aparte y me dijo: Sugel, qué decepción yo tengo de ti. ¿Cómo es posible que tú hayas permitido que esta gente te lavara el cerebro? Mis hermanos, hay un costo por seguir a Cristo. Es tal la distancia que separa la lealtad que el cristiano le debe a Cristo y la que le debe a la familia, que si comparamos una lealtad con la otra, parecerá aborrecimiento familiar. Es a eso que se refiere Lucas, en el pasaje de Lucas 14, cuando dice: el que no aborrece a padre o madre no puede ser mi discípulo. Es en ese sentido. Cuando yo comparo el amor que yo le tengo a Cristo y el que debo tenerle a mis padres, es tal la distancia que el de mis padres debe parecer aborrecimiento. Ahora, hermanos, no me malentiendan, los cristianos deben amar a su familia, los cristianos deben honrar a padre y madre. Es muy penoso cuando los jóvenes se convierten al Señor y por falta de tacto, por falta de sabiduría, dan la impresión a su familia de que no los aman. Eso no debe ser así. Pero el cristiano está llamado a poner a Cristo por encima de cualquier otra relación. Y eso suele producir malestar en aquellos familiares incrédulos que ahora se sienten relegados a un cuarto, quinto, sexto plano. De manera que lo que el Señor nos está diciendo en estos textos es que el que ama tanto a su familia, que no esté dispuesto a pasar por esa experiencia, no puede ser su discípulo. Devuélvete, dice el Señor, no vas a poder. No vas a poder. Tendremos que enfrentar cierto grado de rechazo por seguir a Cristo. Ese es el precio inevitable que tenemos que pagar por Él. Así que, mis hermanos y amigos que están aquí hoy en la mañana, con Cristo es todo o nada. Es así de simple. Con Cristo es todo o nada. No se puede seguir a medias a alguien como Cristo. No se puede. O lo rechazas completamente, o lo aceptas y te rindes ante Él completamente. Jesús fue lo suficientemente claro y explícito como para que nadie se equivoque en este punto. Eso quiere decir que Él no era como muchos evangelistas en el día de hoy, que tratan de obtener seguidores a toda costa. Y venden el evangelio como una especie de terapia psicológica que solo se diferencia de otras terapias psicológicas en que esta es gratis y mejor. Ven a Cristo. Todos tus problemas se van a solucionar. Ven a Cristo. El Padre espera por ti para recibirte con los brazos abiertos. Así como estás, Él te acepta como tú eres. Si en la sociedad has sido rechazado, ven a Cristo. ¿Saben cuál es el problema de ese mensaje? No es lo que dice, es lo que no dice. Porque es verdad que nosotros vamos a ser aceptados por el Señor. Eso es verdad. Y vamos a ser amados con un amor extraordinario. Pero hay algo cojo en ese mensaje. Esa no era la manera como Cristo predicaba. Cristo le decía a las personas: ven a mí, porque el juicio de Dios te espera al final del camino si no crees y te arrepientes. El problema con ese mensaje es que no habla del pecado, no habla de ese Dios al cual nosotros hemos ofendido en innumerables ocasiones por causa de nuestras transgresiones, de ese Dios que algún día nos va a juzgar. Como yo decía ayer al grupo de pastores que se reunieron allí en la otra iglesia, les decía: hermanos, el evangelismo no toma como punto de partida el amor de Dios, sino la ira de Dios. El evangelismo bíblico no comienza diciendo: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. No, el evangelismo bíblico comienza como Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de todas las cosas hechas. Pero el hombre en su necedad ha preferido desechar a Dios. Es culpable. Y por eso tiene que arrepentirse. Y por eso tiene que venir a Cristo.
no te estamos ofreciendo una terapia psicológica. Te estamos ofreciendo un Salvador. Porque el problema que tú tienes es por tu pecado. Delante de un Dios perfectamente santo y perfectamente justo. Es por eso que debemos venir a Jesús, es por eso que debemos rendirnos a Él, es por eso que debemos estar dispuestos a divorciarnos de nuestra vida de pecado para comenzar a hacer su voluntad y no la nuestra, aunque eso se hace únicamente en dependencia del Espíritu de Dios. Pero ese es el precio. Ese es el precio. Aunque no podemos comprar la salvación, la implicación de abrazarla es sencilla y llanamente perder la vida. Está claro eso, ¿verdad? Perder la vida. Ese es el llamado. Ahora, gracias al Señor, eso no es todo lo que el texto enseña. Como decíamos al principio, el llamado de Cristo es a perder la vida para ganar la vida. Así que habiendo visto, en primer lugar, en qué sentido debemos perder la vida, veamos ahora en los minutos que nos restan, en qué sentido vamos a ganar la vida cuando perdamos la vida. ¿Cómo se gana la vida perdiendo la vida? Bueno, para poder interpretar adecuadamente este pasaje que tenemos por delante, Mateo capítulo 10, debemos notar que el llamado del Señor es eminentemente personal. No sé si se dieron cuenta cuando leíamos el texto, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Se dieron cuenta? Hay una repetición obvia en este texto. Mí. Así que no se trata de rendirle lealtad a un grupo religioso, no se trata de seguir un conjunto de doctrinas y de reglas. Cristo nos está invitando a ponerlo a Él en el centro de nuestras vidas. Esa es la invitación. Cristo nos está llamando, eso es lo que las hermanas que se bautizaron en el día de hoy estaban testificando. Él nos llama a dejar de adorarnos a nosotros mismos y a cualquier otra cosa de este mundo para adorarlo únicamente a Él. El hombre que hace eso, que pierde su vida para vivir para Cristo, entonces encuentra su vida. Pero el que rechaza el señorío de Cristo porque no quiere dejar de ser el centro de su propio universo, terminará perdiendo por completo su vida. Y si esto te suena extraño, déjame explicártelo de otra manera. Cuando una cosa está perdida, nosotros los cristianos a veces usamos muchas palabras y damos por sentado que todo el mundo va a entender lo que estamos diciendo. Tenemos un lenguaje cristianés, ¿verdad? Que a veces el mundo no entiende. Hablamos de una persona que apostata y decimos, se fue al mundo, y los inconversos piensan, ¿y dónde vivía antes? ¿En qué planeta? Entonces, no hablemos cristianés, vamos a explicar esto de la mejor manera posible. Si el mundo allá afuera está perdido, ¿pero en qué sentido está perdido? Bueno, cuando una cosa está perdida, ya no tiene utilidad para su dueño. Si yo pierdo la llave de mi casa, esa llave todavía posee la capacidad de abrir la puerta de mi casa. Una vez la encuentre, yo puedo volverla a usar como antes la usaba. Pero mientras esa llave esté perdida, a mí no me sirve para nada. Bueno, mis hermanos, de la misma manera, el hombre fue creado para glorificar a Dios y para gozar de Él por siempre. Ese es el propósito de la existencia humana. Pero el pecado entró en escena, el hombre se volvió un idólatra, el hombre comenzó a adorar a las criaturas, comenzó a adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. En ese sentido, el hombre está perdido porque ya no puede funcionar para hacer aquello para lo cual fue creado. El hombre en su pecado está arruinado. Imagínese que usted va a una joyería a comprar un reloj.
y le dice, mira, aquí tenemos en especial este reloj, es un reloj increíble, es un reloj que te da las 4 fases de la luna, el día de la semana, hasta te dice la temperatura, puede anotar tu agenda, te recuerda los compromisos que tú tienes, es un reloj impresionante, es a prueba de agua, es a prueba de fuego, es a prueba de bala, es a prueba de golpe, lo único malo es que no da la hora. Tú dirás, bueno, mira, realmente para lo que yo quiero el reloj es para que me dé la hora. Todo lo demás está fantástico, pero yo quiero un reloj que me dé la hora. Bueno, el hombre es un ser inútil. No en el sentido de que no puede hacer muchas cosas, pero el hombre no puede hacer aquello central para lo cual fue creado. En ese sentido, el hombre es un inútil, está arruinado. Escuchen cómo lo describe Pablo en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, el hombre espiritualmente hablando no sirve para nada. ¿Suena duro? Es lo que dice la Biblia. El hombre en su pecado espiritualmente no sirve para nada. La buena noticia es que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta vida todavía hay oportunidad para ser encontrado y para ser restaurado por Dios mismo. ¿Y cómo Dios hace eso? Abriendo los ojos de nuestro entendimiento por medio del Evangelio para que podamos vernos a nosotros mismos como lo que somos, pecadores, culpables, merecedores del juicio de Dios. Pero Dios también abre nuestros ojos a través del Evangelio para que veamos a Cristo tal cual Él es. No solo como el único que puede salvar nuestras almas de la condenación del infierno, sino como el único que puede satisfacer plenamente los anhelos más profundos de mi corazón. Ese es Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Así que el llamado de Cristo no es a que tengamos una vida monótona y gris. Así es como mucha gente ve el cristianismo. O sea, me están invitando a que yo deje los placeres que me gustan por vivir una vida santa y aburrida. No, ese no es el llamado del Evangelio. Ese no es el llamado del Evangelio. Su llamado es a que dejes de desperdiciar tu vida viviendo para lo que nunca podrá brindarte satisfacción y por primera vez en tu vida comiences a vivir la vida. Ese es el llamado. Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan de sobra. Para que la tengan en abundancia. Como dice Jonathan Edwards, Jesús sabía que todos los seres humanos buscan la felicidad. Por eso los dirigió al camino correcto y les dijo lo que tenían que hacer para ser bendecidos y felices. A veces yo escucho a cristianos que dicen, la vida cristiana no es fácil. ¿Han oído eso? Gente que dice eso. Creyentes que dicen eso. La vida cristiana no es fácil. Bueno, yo creo que esas personas tienen algo de razón, pero sospecho que lo están diciendo no en el sentido correcto. El Señor Jesucristo dice en Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Eso es lo que Él ofrece. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y Juan en su primera carta nos dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Primera de Juan 5:3. ¿Qué es entonces lo que hace difícil seguir a Cristo? Yo creo que John Piper tiene mucha razón cuando dice que el problema no es que Jesús sea un amo difícil, sino que el mundo es un lugar en el que es difícil disfrutar a Jesús por encima de todo lo demás. ¿Captan la idea? Y ahora escuchen, Piper otra vez. Nuestra propia tendencia suicida a disfrutar otras cosas debe ser aplastada primero.
¿Oyeron eso, hermanos? Todos nosotros tenemos una tendencia suicida a echarnos en los brazos de aquello que nos daña y a huir de aquello que nos bendice y nos alegra la vida. Tenemos una tendencia suicida. En otro libro, John Piper dice, ese es el problema más profundo que tiene el pecado. Consiste en un intercambio suicida de algo que tiene un valor y una belleza infinitos por un sustituto inferior, muy inferior y fugaz. ¿De dónde sacó Piper esa idea? Bueno, de muchos textos de la Biblia, pero viene a mi mente Jeremías capítulo 2, versículo 12 y 13. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué cambio más estúpido? Y miren, mis hermanos, Dios no habla por hablar. Dios no habla por hablar. Y Él dice aquí que es espantoso cuando las personas hacen esa clase de intercambio. Cuando tú dejas a Dios por algo de este mundo. Eso es un insulto a Dios y es una estupidez. ¿Saben por qué es una estupidez? Porque es imposible que las cosas creadas me brinden más satisfacción que aquel que las creó. No es así. Es imposible que las cosas creadas puedan brindarme más satisfacción que aquel que las creó. Esta tarde en la iglesia Camino Nuevo, un mensaje gratis. Vamos, ¿cómo se llama? Un comercial gratis. Vamos a estar predicando acerca de la idolatría. Porque cada vez que nosotros pecamos, los cristianos, es porque somos unos idólatras. Si usted cree que la idolatría es solamente para los paganos, lea su Biblia con cuidado y se va a dar cuenta que Dios le advierte a los cristianos que se cuiden de la idolatría. Primera de Juan capítulo 5 versículo 21, una carta dirigida a cristianos, termina diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Cada vez que nosotros pecamos, estamos desechando a Dios por una cosa creada por Él. Y eso es lo que Dios está diciendo: espantaos. Eso es un insulto. Mis hermanos, yo creo que nosotros podemos acostumbrarnos tanto a ciertos textos bíblicos que dejen de impactarnos. Por ejemplo, traten de escuchar este texto que les voy a leer ahora como si fuera la primera vez que tú lo escucharas. Haz ese esfuerzo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es lo que Cristo ofrece. De paso, solo Dios encarnado puede ofrecer algo así. Solo el Dios encarnado. Él está ofreciéndote saciar plenamente tu alma con aquello que es infinitamente valioso y eternamente duradero, es decir, con Él mismo. Cuando Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, en realidad nos está llamando a perseguir un gozo más profundo. Nos está llamando a perseguir un gozo más duradero. Por eso Él compara el seguirlo a Él con aquel hombre que vende todo lo que tiene para comprar un campo que tiene un gran tesoro. Y dice que Él lo vende gozoso, porque Él sabe que está adquiriendo algo mucho mayor. Como dice alguien, esto es como el padre que le dice a su hijo que está enfermo y que no quiere tomar la medicina porque sabe mal: tómate esto. Y se lo está diciendo como una orden: tómate esto, pero es por su bien. O como el individuo que está en medio de un desierto a punto de morir deshidratado y llega el equipo de rescate y le dice: tómate esta agua. Tómate esta agua. Decía C.S. Lewis que el problema fundamental del hombre no es que tenemos deseos muy intensos, es que tenemos deseos muy débiles, que se complacen con cualquier cosa. Dice él: somos criaturas divididas de corazón, jugando con la bebida, el sexo ilícito y la ambición.
cuando se nos ofrece un gozo infinito, como un niño que quiere seguir haciendo pudines de lodo en una pocilga porque no puede imaginarse lo que significaría la oferta de pasar unas vacaciones en la playa. Nos contentamos muy fácilmente, dice Luis. Queridos hermanos, fue de esa vida insulsa que el Señor nos rescató. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para pagar nuestra deuda con la justicia divina y rescatarnos de la vana manera de vivir que vivíamos cuando nos adorábamos a nosotros mismos y cuando adorábamos las cosas que el mundo provee pero que perecen. El problema es que el pecado todavía mora en nosotros, en los cristianos. Y todo el tiempo está tratando de seducirnos para llevarnos de regreso a la vida insulsa de la que fuimos rescatados. Pero Dios ha abierto nuestros ojos, Dios nos ha dado su palabra para que podamos poner las cosas en perspectiva. Mis hermanos, ninguna cosa pasajera de este mundo puede compararse siquiera con el gozo de tener a un Salvador como Jesús. No hay nada que pueda compararse con eso. Ha sido por Él y solo por Él que recibimos el perdón de todos nuestros pecados, el don de la vida eterna, la reconciliación con Dios y el gozo incomparable y sublime de conocerlo a Él. Así que, hermanos, debemos mantenernos en pie de guerra en dependencia del Espíritu de Dios contra esa tendencia suicida de nuestros corazones a buscar deleite y satisfacción en cosas que no tienen ningún valor, en cosas que no pueden saciar plenamente a ningún ser humano. El que bebe de esa agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para remover todo obstáculo pecaminoso de nuestros propios corazones, de manera que podamos ahora deleitarnos exclusivamente en Él. Y si tú estás aquí sin Cristo, si tú nunca antes te habías visto en la disyuntiva de tener que renunciar a tu propia vida, a una vida vivida de espaldas a Dios, sin importarte en absoluto su gloria, sin importarte absoluto su voluntad revelada en su palabra, yo te ruego, amigo mío, que consideres seriamente lo que Cristo nuestro Señor te está diciendo hoy en la mañana a través de ese pasaje de las Escrituras. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. La ley de ganar perdiendo. Mi amigo, no continúes haciendo pudines de lodo en una pocilga cuando Cristo te invita a venir a Él para conocer por primera vez en tu vida lo que significa vivir realmente.